Las calles de la ciudad estaban sembradas de cuerpos destrozados, cubiertos de sangre, con profundas heridas provocadas por el tajo certero de la espada. Mi paso era lento y tambaleante, envuelto en la embriaguez que me producía la visión de aquella locura irrefrenable. Seguía con dificultad la figura firme y segura del abad Martín, que se abría paso entre aquel marasmo de muerte y crueldad. La mañana había amanecido clara, y el cielo se presentó a mis ojos de un azul intenso. Nada me hacía presagiar los hechos que se sucedieron y de los que fui testigo obligado y horrorizado. Nos habíamos levantado al alba a la llamada del abad. Bernardo y yo dormíamos junto a su cama en el refugio que los soldados habían habilitado para albergarnos desde hacía más de un mes. El ataque estaba preparado, y los hombres habían confesado sus pecados y comulgado el día anterior. El abad Martín, al que le habían atribuido el mando de todos los clérigos que estaban en la expedición desde que había llegado al campamento situado frente a las murallas de la ciudad sitiada, había terminado su tarea a altas horas de la noche, entregado al laborioso trabajo de reconfortar las almas de los hombres, conscientes de que se enfrentaban a una terrible y despiadada muerte. Las arengas de los clérigos para animar a las tropas a la lucha se habían centrado en afirmar que los griegos de la ciudad de Constantinopla eran traidores herejes, llegando a compararlos con los judíos. Escuchando su lenguaje, los corazones se enaltecían, y el ánimo de que Dios estaba de nuestra parte iba aumentando a medida que la predicación se extendía en aquel ambiente enrarecido por una tensa calma. Se había obligado a los hombres a realizar un juramento sobre reliquias sagradas de que tanto en la batalla como después de ella procederían de forma honesta y cristiana, respetando a los adversarios y sobre todo a los ciudadanos que se vieran envueltos en la refriega. Se les hizo jurar que no cometerían violaciones, que respetarían a los monjes y sacerdotes, salvo que tuvieran que actuar en defensa propia, y se prohibía el asalto a las iglesias o monasterios. El castigo para quienes no cumplieran aquel compromiso era el de la excomunión, e incluso se les llegó a amenazar con la muerte si cometían fechorías graves. Mis ojos podrían ver, una vez que los latinos hubieron conseguido el control de la ciudad, que aquel compromiso realizado ante lo sagrado resultaría vacío de sentido. Tanto los caballeros como los soldados de a pie tenían que pensar que los enemigos a los que se iban a enfrentar eran también cristianos, a pesar de que se les consideraba apóstatas. Yo no comprendía muy bien esa contradicción de luchar contra hermanos en la fe, en vez de dirigir nuestras fuerzas hacia los musulmanes que mantenían el control de Tierra Santa, pero el abad me había explicado días antes que desde 1054 los griegos se habían separado de la autoridad del Papa de Roma, y eso les convertía en herejes. «Es fácil, Humberto», me decía con una actitud paciente. «Los hombres deben seguir los designios establecidos por Dios. Y es el mismo Cristo el que nos reclama venganza contra estos enemigos de nuestra fe. Resulta obligado para los santos guerreros de la Iglesia defender nuestras creencias por encima de todo. Y eso es lo que está haciendo el ejército que ves aquí». Su mano se tendió hacia el mare magnum de hombres, moviéndose de un lado a otro en una frenética actividad, realizando los preparativos para la batalla que ya se avecinaba. «Me cuesta entenderlo, padre», repetía una y otra vez moviendo la cabeza en sentido negativo, con la mirada perdida en la masa humana que se asentaba en el campamento establecido en Gálata. «Tú no tienes que entenderlo», añadió con tono algo exasperado. «Tan solo tienes que actuar de acuerdo a lo que la Iglesia te imponga. No te corresponde a ti preguntar cuál es la voluntad de Dios». Yo no pretendía... «Pues basta ya de disquisiciones absurdas. La fe es la virtud más apreciada que un hombre puede tener. Ten fe y concéntrate en servir a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás sobra.